En la clase de hoy vamos a hablar sobre la arteria y la vena subclavia. Vamos a hablar de su origen, el trayecto, las relaciones. Vamos a hablar de las ramas colaterales y las ramas terminales. Bueno, no vamos a hablar de la rama terminal de la arteria subclavia, eso lo tomaremos en otro video porque es la arteria axilar. Vamos a hacer énfasis en las dos ramas colaterales más importantes de la subclavia. Estamos hablando de la arteria vertebral y de la arteria torácica interna. Y al momento de hablar de vena subclavia, hablaremos de sus afluentes y dónde drena. No se olviden que las diapositivas van a estar en la descripción. Tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes. Estamos en Facebook como Zombie Médico, en Twitter como @Besalio, termina en 0. Y también, si quieren, pueden seguirme en mi página personal. Estoy como Carlos Andrés García. Sin más que decir, empecemos con la clase. Vamos con la arteria subclavia. La arteria subclavia es una arteria de gran calibre, destinada no solo a irrigar el miembro superior como se piensa, sino que también va a distribuirse por el cuello, por el tórax, por el encéfalo y hasta el abdomen por medio de una de sus ramas colaterales, que establece una gran anastomosis que veremos más adelante. Al hablar de origen de arteria subclavia, esta difiere si es que estamos hablando de arteria subclavia derecha o arteria subclavia izquierda. La arteria subclavia derecha nace a la altura de la articulación esternoclavicular a través del tronco arterial brachiocefálico. ¿Sí? A la altura de la articulación esternoclavicular. Aquí tenemos a nuestra arteria subclavia derecha. Mientras que la arteria subclavia izquierda nace directamente del arco de la aorta, o como ustedes le pueden llamar, callado aórtico. ¿Sí? Por lógica, la arteria subclavia izquierda va a ser mucho más larga que la arteria subclavia derecha. Otra diferencia es que la arteria subclavia derecha tiene un trayecto más horizontal, mientras que la arteria subclavia izquierda es primero vertical y luego se hace horizontal. Ya, ahí tenemos. Arteria subclavia derecha nace del tronco brachiocefálico a la altura de la articulación esternoclavicular, mientras que la izquierda nace del arco de la aorta o del callado aórtico. Vamos a hablar ahora del trayecto. Supongamos que ya tenemos a ambas de nuestras arterias subclavias a la altura de la articulación esternoclavicular. Solo supongamos. Ya, esta es del lado derecho. Primero, la arteria subclavia se encuentra justo por detrás de la clavícula. Es por eso que decimos que en un inicio la arteria subclavia es retroclavicular y también se encuentra durante todo su trayecto por detrás de la vena subclavia. Luego de eso, la arteria subclavia se curva hacia arriba. Por eso decimos que en su parte media, la arteria subclavia, en cambio, es supraclavicular. Y en esta parte media va a estar cubierta por un músculo, por el músculo escaleno anterior, quien forma la relación más importante de la arteria subclavia. Y finalmente, la arteria subclavia termina curvándose hacia abajo, pasando por detrás de la clavícula, y es por eso que decimos que en su última porción, la arteria subclavia es infraclavicular. Y mucho ojo con lo que voy a decir, esto puede ser tema de examen. ¿Dónde termina la arteria subclavia? La arteria subclavia termina exactamente a la altura del borde inferior o externo de la primera costilla, más o menos en la parte media de la clavícula. Es decir, que la arteria subclavia pasa el borde inferior de la primera costilla y se convierte inmediatamente en arteria axilar. Este es su trayecto. Al momento de hablar de relaciones, decimos que la arteria subclavia con relación al escaleno posee tres porciones. Una porción preescalénica, que es retroclavicular, una porción interescalénica, que es supraclavicular, y una porción postescalénica, que es infraclavicular. Vamos primero a describir las relaciones en su porción preescalénica. Para eso he hecho un dibujo esquemático en el que he puesto de nuevo toda mi vida para que salga bien. Tenemos aquí al manubrio del esternón, a la primera costilla y a la clavícula. Ahí tenemos a nuestra vena subclavia y tenemos a nuestra arteria subclavia con el tronco derecha, obviamente, tronco brachiocefálico, arteria carótida primitiva o común derecha. Entonces, esto dice así. En su porción preescalénica, todavía faltan más detalles. Músculo escaleno anterior, paquete vasculonervioso del cuello y nada más. Ya, ahora sí, esto dice así. En su porción preescalénica, la arteria subclavia va a estar en relación hacia adelante con tres planos. El primer plano es un plano osteomuscular que va a estar formado por el músculo esternocleidomastoideo, específicamente sus dos manojos, el manojo o el fascículo clavicular y el fascículo esternal. Aparte de eso, también va a estar formado por la clavícula y por el pequeño músculo subclavio.
Estos tres elementos forman el plano osteomuscular. Sacamos el plano osteomuscular y nos encontramos con el plano venoso. Estamos hablando de la vena subclavia, que se encuentra durante todo su trayecto por delante de la arteria, sin excepción. Quitamos el plano venoso y encontramos ahora el plano nervioso. Mucho ojo de nuevo, estos suelen tomar. Se las suelen formular la pregunta de esta manera: ¿qué elementos nerviosos o qué asas nerviosas se forman en la porción preescalénica de la subclavia? Y esto dice así. Tenemos primero aquí al famosísimo nervio frénico, que nace del plexo cervical profundo, un nervio mixto. Camina por la cara anterior del músculo escaleno anterior y a la altura de la porción preescalénica de la subclavia emite un pequeño ramo que se comunica con la cadena simpática. Y esta asa se conoce como asa frénico-simpática, una comunicación entre el nervio frénico y la cadena simpática, asa frénico-simpática. Luego tenemos a nuestro amigo aquí al nervio vago o nervio neumogástrico, formando parte del paquete vasculonervioso del cuello. Desciende y a la altura del borde inferior de la subclavia emite un pequeño ramo que lo dibujé aquí, si se ve. Ese se conoce como nervio laringio recurrente y esta asa que forma a esa altura se llama asa del nervio laringio recurrente. Entre el asa frénico-simpática y el asa del nervio laringio recurrente encontramos otro asa que se conoce como asa simpática, asa subclavia o como le llaman los que leen Testit, asa de Vieussens. Aquí la tenemos, pero ¿qué es este asa de Vieussens? Es una comunicación que establece el ganglio cervical medio, conocido por la nomenclatura antigua como el ganglio tiroideo de Haller, que se comunica con el ganglio cervical inferior. Ese es el asa de Vieussens. Comunicación entre ganglio cervical medio y ganglio cervical inferior alrededor de la porción preescalénica de la subclavia. Ahí tenemos las tres asas nerviosas. Pero esta es la relación únicamente por delante, mucho ojo. Por detrás y por debajo, la arteria subclavia va a estar acomodada a manera de silla sobre el vértice de la cúpula pleural. Es decir, que por debajo y por detrás de la subclavia vamos a encontrar al vértice de la cúpula pleural. O en otras palabras, para que puedan entender mejor, al vértice del pulmón, al apex o al vértex del pulmón. ¿Sí? Y mucho ojo con lo que voy a decir. En esta porción preescalénica, en el vértice de la cúpula pleural, encontramos una pequeña fosita que se insinúa justo aquí donde estoy señalando. La fosita se llama fosita suprarretropleural de Sévillot. Se escribe Sévilleau, pero se pronuncia Sévillot porque es francés. Ya, fosita suprarretropleural de Sévillot. ¿Cuáles son los límites de la fosita suprarretropleural de Sévillot? Son los siguientes. Tenemos primero al ligamento transverso pleural, desde la apófisis transversa de la vértebra cervical hasta el vértice de la cúpula pleural. Transverso pleural. Tenemos al ligamento vértebro-pleural. Y por último tenemos al cuerpo de la primera vértebra torácica. Ese es el límite de la fosa suprarretropleural. ¿Y cuál es su contenido? Acá lo tenemos, justo acá. El ganglio cérvico-torácico o el famosísimo ganglio estrellado de Neubauer. Esta es otra pregunta clásica de anatomía. ¿Qué es y dónde se encuentra el ganglio estrellado? A lo que debemos de responder lo siguiente. Es la unión del último ganglio cervical con el primer ganglio torácico y se encuentra en la fosita suprarretropleural de Sévillot. Importantísimo ese detalle. Y bueno, aquí encontramos una imagen muy buena, la saqué de Rubier. Tenemos aquí la porción preescalénica de la subclavia con las tres asas que les mencioné y aquí están en orden. Tenemos al nervio frénico con su asa a esta altura, vamos a hacerle zoom. A esta altura con el asa frénico-simpática. Tenemos acá al ganglio cervical medio, ganglio cervical, este es el ganglio ya cérvico-torácico, está unido con el asa de Vieussens o asa subclavia, aquí está. Y por último tenemos al nervio vago, el cual desciende y forma a esta altura el nervio laringio recurrente con su asa del nervio laringio recurrente. ¿Sí? Otro detalle importante es el siguiente, de que casi todas las ramas de la arteria subclavia nacen en su porción preescalénica, excepto la escapular posterior. Por eso veremos más adelante. Ahora vamos con las relaciones en la porción interescalénica. En la porción interescalénica, la arteria subclavia es supraclavicular. En esta porción interescalénica, la arteria subclavia pasa a través de un triángulo que toma el nombre de triángulo costo-interescalénico. Sus límites: el escaleno anterior, el escaleno medio y hacia abajo la primera costilla, costo interescalénico.
En esta porción la arteria subclavia descansa hacia abajo sobre la primera costilla y sobre el vértice de la cúpula pleural, donde deja un pequeño surco conocido como surco subclavio, o como está en Testit, sulcus subclavius. ¿Ya? Por detrás y por arriba de la arteria subclavia vamos a encontrar a las raíces y a los troncos primarios del plexo braquial. Esas son sus relaciones más importantes en su porción interescalénica. Finalmente tenemos a la porción post-escalénica de la subclavia. Es mucho más accesible de las demás, es mucho más fácil abordar esta parte, hablando ya en términos quirúrgicos. En esta porción post-escalénica, la arteria subclavia se encuentra cubierta, podemos ver acá en esta imagen de acá, se encuentra cubierta por las dos fascias del cuello. Bueno, en realidad son tres, pero está cubierta por dos. Por la fascia cervical superficial y por la fascia cervical media o fascia pretraquial. Y recuerden el dato, que la arteria subclavia termina a la altura del borde inferior de la primera costilla. Borde inferior de la primera costilla o borde externo, donde se convierte en arteria axilar. Y hasta ahí hemos terminado con el trayecto y las relaciones. Vamos ahora con los ramos colaterales. ¿Sí? Al momento de describir ramos colaterales de la subclavia, los podemos dividir en dos grupos, según su dirección o según los troncos que den. Según su dirección son los siguientes: ascendentes, descendentes y externos. Las ramas ascendentes van a ser la arteria vertebral, la arteria tiroide inferior, y algunos libros incluyen también a la arteria cervical ascendente. Las ramas descendentes van a ser la arteria intercostal suprema y la arteria torácica interna, conocida antiguamente como mamaria interna. Y las arterias que se dirigen hacia lateral, es decir, con dirección externa, van a ser la supraescapular o escapular superior, la escapular posterior o dorsal de la escápula. Tenemos también a la cervical transversa y por último tenemos a la cervical profunda. ¿Sí? Esos son los ramos colaterales que va a dar la arteria subclavia según su dirección. Según sus troncos, la arteria subclavia va a tener dos troncos. El primer tronco, que es el tirobicérvico supraescapular, conocido actualmente en términos simples como tronco tirocervical. El otro tronco es el tronco cérvico intercostal. ¿Ya? El tronco tirobicérvico supraescapular o tirocervical va al origen a la arteria tiroide inferior, a la arteria cervical ascendente y a la arteria cervical transversa. Aquí la vemos, arteria cervical transversa, y a la arteria supraescapular. Mientras que el tronco cérvico intercostal, va a dar origen a la arteria cervical profunda y a la intercostal suprema. Mientras que la arteria vertebral y la torácica interna nacen independientemente. Pero bueno, no nos enredemos más. Vamos ahora a describir cada una de estas ramas haciendo énfasis. Recuerden, las más importantes son la arteria vertebral y la arteria torácica interna. Comencemos entonces. Arteria vertebral. La arteria vertebral es sin duda la arteria más importante de todas las colaterales de la arteria subclavia. ¿Pero por qué? Porque esta va a estar encargada de irrigar al encéfalo, al cerebelo, al puente y a una porción de la médula. Ya veremos por qué. Entonces, la arteria vertebral nace de la porción preescalénica de la subclavia, es la primera rama que da la arteria subclavia y se dirige inmediatamente hacia arriba. En su origen está en íntima relación con este ganglio de acá, que ya lo vimos, que es el ganglio cérvico-torácico o ganglio estrellado. La arteria vertebral asciende verticalmente hacia arriba y va a pasar por los agujeros transversos de las primeras 6 vértebras cervicales. Es decir, que va a pasar por el agujero transverso del atlas, del axis, de C2, C3, C4, C5 y C6. Importante decir de que nunca, bueno, no puedo decir nunca, sino que de que por lo general, en la mayoría de los casos, no pasa por el agujero transverso de la séptima vértebra cervical, por dos motivos. El agujero transverso de la séptima vértebra cervical a veces ni existe, y cuando existe se encuentra atrofiado, es muy pequeño y por ahí no puede pasar nuestra arteria vertebral. ¿Sí? Entonces, la arteria vertebral asciende a través de los agujeros transversos de las vértebras cervicales en compañía de dos elementos importantes. El primero va a ser el nervio vertebral o nervio de François-Franck, que es rama del nervio cérvico-torácico. Y el segundo va a estar acompañado de un plexo venoso vertebral, que a veces no está presente como plexo, sino como una sola vena, y en este caso toma el nombre de vena vertebral.
nuestra amiga la arteria vertebral asciende, llega hasta el atlas, ya estamos por acá, llega al atlas, camina sobre la cara superior del arco posterior del atlas y se introduce finalmente al agujero magno o al foramen occipital. En ese trayecto que se encuentra en el atlas, lo podemos ver pasar por el triángulo suboccipital de Tillot o triángulo suboccipital de Arnold, también se lo conoce así. Aquí en el fondo podemos ver a nuestra amiga la arteria vertebral. La vemos pasar por ahí antes de que penetre por el agujero magno. Ahí está. Penetra por el agujero magno y a la altura del surco médulo-pontino se une la arteria vertebral derecha con la arteria vertebral izquierda y forma este tronco de acá que se conoce como tronco basilar. Tronco basilar. Durante todo su trayecto, la arteria vertebral va a dar ramos en el cuello, es decir, ramos cervicales, y también va a dar ramos intracraneales, que son los siguientes. Empecemos con los ramos cervicales. A la altura del cuello, a medida que la arteria vertebral asciende por los agujeros transversos, va a emitir ramos espinales, también conocidos como ramos medulares, o como a mí me gusta decirles, mielorradiculares. Suena mucho más cool. Ramos mielorradiculares que van a estar destinados a irrigar a la porción cervical de la médula, así como también a sus envolturas. Y también emite ramos musculares para la masa prevertebral. Esos son los únicos ramos que hay a nivel del cuello, mielorradiculares. Los ramos intracraneales, es decir, los ramos que da una vez que atraviesa el foramen magno, son los siguientes. Tenemos unos ramos meningios, no muy importantes. Tenemos un ramo espinal posterior, que está por acá. Ramo espinal posterior. Tenemos ramo espinal anterior. Aquí está, ramo espinal anterior. Vemos aquí a las dos arterias vertebrales. Este ramo espinal anterior o arteria espinal anterior camina sobre la fisura media anterior de la médula. Aquí la estamos viendo. Esta es la fisura media anterior de la médula. Y finalmente, antes de que las arterias vertebrales formen el tronco basilar, dan origen a esta arteria de acá, que es la arteria cerebelosa postero-inferior. Solo esas debes de mencionar, son las más importantes. Ahora hablemos de tronco vértebro-basilar o arteria basilar. El origen ya lo sabemos, nace a la altura del surco médulo-pontino y termina a la altura del surco ponto-mesencefálico. Es un tronco arterial que se origina de la unión de las dos arterias vertebrales, tiene más o menos una longitud de 30 milímetros, camina sobre la cara anterior del puente y se bifurca, como ya dije, termina a la altura del surco ponto-mesencefálico y se bifurca dando sus dos ramos terminales importantísimos, que son las arterias cerebrales posteriores, que forman el límite posterior del polígono de Willis. No se pueden olvidar de esas arterias cerebrales posteriores. Ahora, vamos con sus ramos colaterales. Durante todo su trayecto, la arteria basilar va a dar primero ramos pontinos, que son los que estamos viendo aquí, muy delgados. Tenemos a las arterias cerebelosa anterosuperior, arteria cerebelosa anterosuperior. Y también tenemos a la arteria laberíntica o auditiva, que aquí no la podemos apreciar. Bueno, hasta ahí con arteria basilar. Vamos a la próxima rama colateral. Tenemos a la arteria torácica interna, que antiguamente se la conoce como la arteria mamaria interna. Aunque algunos anatomistas dicen que es válido llamarla mamaria interna cuando estamos hablando de una mujer, porque obviamente ellas tienen mucho más desarrolladas las glándulas mamarias. A menos que un hombre tenga ginecomastia, ¿no? Pero bueno, comencemos a describir esta arteria torácica interna. Nace también de la porción preescalénica de la subclavia, justo por debajo de la arteria vertebral o entre la arteria vertebral y la arteria tirobicérvico supraescapular o el tronco tirobicérvico supraescapular, pero siempre hacia abajo, ¿sí? Una vez que se origina, la arteria vertebral se dirige descendente verticalmente hacia abajo, pasando por detrás de la clavícula y de los 6 primeros cartílagos costales. Aquí los podemos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6. A la altura del sexto cartílago costal, la arteria torácica interna termina bifurcándose en sus dos ramos terminales, la epigástrica superior y la arteria musculofrénica. Por eso hablaremos más adelante, no se preocupen. Vamos ahora con las relaciones. Les dije que esta arteria también es importante. En cuanto a las relaciones de la arteria torácica interna, a la altura del primer cartílago costal, la arteria torácica interna es cruzada por el nervio frénico, quien viaja de lateral a medial. Acá lo podemos ver. A la altura del primer cartílago costal es cruzada por el nervio frénico, quien viaja de lateral
a medial y se ubica medial a la arteria torácica interna. Esta arteria torácica interna está separada del esternón por una distancia más o menos de 1 a 1.5 centímetros. Unos libros dicen 2 centímetros en su parte más caudal. Pero bueno, a la altura de los 3 primeros cartílagos costales, es decir, del primero, segundo y tercer cartílago costal, la arteria torácica interna va a estar en relación por su cara posterior con la fascia endotorácica. Es una fascia membranosa que separa la arteria mamaria interna de la hoja parietal de la pleura del pulmón. ¿Sí? Pero esto únicamente sucede en sus 3 primeros cartílagos costales. Del tercero al sexto cartílago costal, la arteria mamaria interna va a estar cubierta por el músculo transverso del tórax o triangular del esternón, obviamente por su cara posterior. Y ese es su trayecto. Vamos ahora a hablar de sus ramos colaterales. La arteria torácica interna durante todo su trayecto da 4 tipos de ramos colaterales. Para esto también he hecho un dibujo esquemático para que lo puedan entender mucho mejor. Aquí tenemos a nuestro manubrio del esternón, tenemos al cuerpo, por acá están nuestras vértebras, ya sería torácicas, ¿sí? Aquí tenemos a nuestras costillas, primera, segunda, tercera y cuarta costilla. Y a nuestra arteria torácica interna, el anfitrión de esta diapositiva. Tenemos entonces que la arteria torácica interna va a dar colaterales anteriores o perforantes, va a dar colaterales mediales, va a dar colaterales laterales o intercostales anteriores y va a dar colaterales posteriores. Y esto dice así. Comencemos primero con las colaterales anteriores o también conocidas como ramos perforantes, los cuales perforan a esta altura los espacios intercostales con los músculos intercostales correspondientes. También perforan al músculo pectoral mayor y llegan a irrigar la parte medial o interna del músculo pectoral mayor y también la parte medial de la glándula mamaria. Esos con los ramos perforantes. Luego tenemos ramos mediales que se distribuyen por la cara anterior y posterior del esternón y también llegan a irrigar al músculo transverso del tórax o triangular del esternón. Eso es por sus ramos mediales. Por sus ramos laterales, la arteria torácica interna da origen a estos ramos que toman el nombre de arterias intercostales anteriores. Arterias intercostales anteriores, las cuales después de un corto trayecto de más o menos 1 centímetro se bifurca en un ramo superior que corre por el borde inferior de la costilla supraadyacente y el ramo inferior recorre el borde superior de la costilla infraadyacente. Pero bueno, dejémonos de términos complejos. La cosa es que estas arterias, estos ramos colaterales, laterales o externos, que toman el nombre de intercostales anteriores, se anastomosan con las arterias intercostales posteriores, que son ramos directos de la aorta torácica. Y por último vamos con los ramos posteriores, que son un poco más especiales. Al momento de hablar de ramos posteriores de la arteria torácica interna, son varios. Va a dar ramos para el timo, que toman el nombre de arterias tímicas. Van a dar ramos directamente al pericardio, que toman el nombre de arterias pericárdicas. ¿Sí? Como dato extra, existe uno de estos ramos tímicos, toma el nombre de arteria lateral del timo de Latarjet, que se lo conoce también en otra nomenclatura como la arteria asesina de Latarjet. Eso es como un dato extra, nada más, no se preocupen. Pero lo más importante de los ramos colaterales posteriores de la arteria torácica interna es este ramo que estamos observando aquí, que acompaña al nervio frénico. Este ramo de aquí, mucho más voluminoso que los demás, se lo conoce como arteria pericardiofrénica de Taylor, o como le dice Testit, arteria diafragmática superior o frénica superior, la cual acompaña durante todo su trayecto descendente al nervio frénico. ¿Sí? Acompaña al nervio frénico. A partir de esta arteria pericardiofrénica de Taylor o diafragmática superior, existe un ramo especial que perfora el espesor del centro frénico o del espejo de Van Helmont. Esta se la conoce como la arteria paranerviosa de Salmon. Arteria paranerviosa de Salmon, la cual se anastomosa con la arteria frénico-pericárdica de Haller, que es un ramo colateral de la arteria diafragmática o frénica inferior. Terminamos ahí con ramos colaterales. Vamos ahora con los ramos terminales de la arteria torácica interna. Muy sencillo. Testit nos dice que la arteria torácica interna se trifurca. La nomenclatura actual nos dice que se bifurca. Ya les explico por qué. Vamos con la nomenclatura actual. Yo me rijo más por esa. La nomenclatura actual nos dice que la arteria torácica interna se bifurca a la altura del sexto cartílago costal para dar un ramo
el ramo epigástrica superior, la arteria epigástrica superior, que Testit le llama ramo abdominal, y da otra arteria que se llama arteria musculofrénica, que Testit la llama toracofrénica. ¿Ya? Y esto dice así. Comencemos primero con la arteria toracofrénica. La arteria toracofrénica tiene dos ramas. Primero, tiene una rama torácica o muscular y tiene una rama frénica o diafragmática. ¿Sí? Comencemos primero. Esta es la rama toracofrénica. Tiene una rama frénica, que es la que está acá, y otra rama torácica. La rama torácica se dirige hacia el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno espacio intercostal, para dar origen a las arterias intercostales anteriores de esos espacios y anastomosarse con sus homólogos, es decir, con las arterias intercostales posteriores, que estas aquí nacen directamente de la aorta. Luego que encontramos la rama frénica o la rama diafragmática, la cual se va a dirigir hacia el diafragma del tórax, y se va a perder entre sus fibras. Luego que tenemos acá, más importante aún que la rama toracofrénica, es la rama abdominal, conocida actualmente como arteria epigástrica superior. La arteria epigástrica superior, mucho ojo con lo que voy a decir, esto se los pueden tomar, se los aseguro. Se va a dirigir verticalmente hacia abajo, perforando en la vaina de los rectos, ¿no? Perfora en la vaina de los rectos, sigue la cara posterior del músculo recto anterior del abdomen y a la altura del ombligo se anastomosa por inosculación. Inosculación es el tipo de anastomosis que se efectúa a este nivel, también se los pueden tomar. Se anastomosa por inosculación a la altura del ombligo con la arteria epigástrica inferior, que es rama de la arteria ilíaca externa. Y de esta manera forma esta gran anastomosis de la arteria epigástrica superior, rama de la torácica interna, con la arteria epigástrica inferior, rama de la ilíaca externa, formando de esta manera la vía vascular paramedial de Goynard y Courtillé. Importantísimo. Así como también existe una vía vascular paramedial, es decir, existe una vía vascular transversa, en la que aparte de intervenir ambas epigástricas, también intervienen las arterias lumbares y la última arteria intercostal. ¿Sí? Hasta aquí terminó arteria torácica interna. Y vamos ahora con la arteria tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior, como podemos observar en esta imagen de acá, nace del tronco tirobicérvico supraescapular, conocido actualmente en términos sencillos como tronco tirocervical. Esta arteria tiroidea inferior se dirige verticalmente hacia arriba, asciende hasta estar en contacto. Algunos libros dicen que está en contacto, otros libros dicen, como Rouvier, de que se sitúa 1 centímetro por debajo del tubérculo anterior de la apófisis transversa de la sexta vértebra cervical. Recordemos que este tubérculo anterior del C6 tiene características particulares. Este es el que se conoce como tubérculo carotidio o tubérculo de Chasseignac. Sí, el tubérculo anterior de la sexta vértebra cervical. Recordemos que se veía como punto de reparo para poder hallar arteria tiroidea inferior, arteria vertebral, arteria carótida primitiva. Pero bueno, eso lo vimos en columna vertebral y lo vimos en arteria carótida primitiva. Ahora estamos en arteria tiroidea inferior. Cuando la arteria tiroidea inferior está en relación con este tubérculo anterior de C6, se curva hacia adentro y describe un pequeño callado, que es el que se conoce como callado de la arteria tiroidea inferior. Luego que describe el callado, pasa por detrás, importantísimo, pasa por detrás del paquete vasculonervioso del cuello y finalmente llega a la glándula tiroides. ¿Sí? Otro dato importante, en el punto donde la arteria tiroidea inferior describe su callado, es decir, donde cambia de dirección, tiene una relación nerviosa importante, que es la que se conoce como asa de Dropnik. El asa de Dropnik no es nada más que un asa nerviosa que le describe el ganglio cervical medio o ganglio tiroideo de Haller, que le pertenece a la cadena simpática. Durante todo su recorrido, esta arteria tiroidea inferior va a dar ramos esofágicos y traqueales. Y aparte de eso da la arteria laríngea inferior. Esos tres son sus ramos colaterales. Ramos esofágicos, ramos traqueales y la arteria laríngea inferior. Sus ramos terminales los da a la altura de la glándula tiroides, donde se trifurca. Aquí lo podemos ver. 1, 2 y 3. 3 ramas. La arteria tiroidea inferior, al llegar a la glándula tiroides, se trifurca. Vamos ahora con la arteria cervical ascendente. La arteria cervical ascendente también nace del tronco tirocervical, pero a la altura de C6, es decir, donde la arteria tiroidea inferior
cambia de dirección. Luego de esto, la arteria cervical ascendente asciende, valga la redundancia, caminando sobre el músculo escaleno anterior. Acá también la podemos observar. Caminando sobre el músculo escaleno anterior. Y finalmente llega a la tercera vértebra cervical, donde termina. Durante todo su trayecto, esta es la arteria, llega a la tercera vértebra cervical más o menos. Durante todo su trayecto va a dar ramos musculares, principalmente para el escaleno anterior y los músculos prevertebrales, y ramos espinales, que se van a introducir por los agujeros intervertebrales o agujeros de conjunción, y van a llegar a irrigar a la médula, anastomosándose de esta manera con las arterias espinales anteriores, que son ramas de las arterias vertebrales. Vamos ahora con la arteria cervical transversa o transversal del cuello. Esta aquí también nace, aquí está, también nace del tronco tirobicérvico supraescapular o tronco tirocervical. Aquí lo podemos observar, es esta de acá y es esta de acá. Tiene una orientación transversa, hacia afuera. ¿Sí? Inmediatamente que nace, pasa por los músculos escalenos y llega hasta el trapecio, donde da una rama superficial y da una rama profunda. Vamos a ver si tenemos una imagen acá. Aquí se la ve. Una rama superficial y una rama profunda. La rama superficial es la que toma el nombre de arteria cervical transversa superficial. Es la que vemos acá. La arteria cervical transversa superficial, la cual sigue el trayecto del nervio accesorio, pero en sentido ascendente, como su nombre nos indica. Mientras que la rama profunda, que es la que vemos por acá, toma el nombre de arteria dorsal de la escápula o arteria escapular posterior. No, aquí hagamos un paréntesis. Yo les dije al principio del vídeo que esta arteria escapular posterior era la única que nacía de la porción post-escalénica de la subclavia. Pues bien, aquí hay una excepción. A veces esta arteria escapular posterior o dorsal de la escápula puede nacer como un ramo profundo de la arteria cervical transversa. Por eso más adelante la describiremos. Sigamos con la otra. Tenemos a la arteria supraescapular. La arteria supraescapular, aquí la podemos observar, también nace del tronco tirocervical. Se dirige hacia lateral, por encima de la escotadura coracoidea, muy importante. Si nos preguntan qué pasa por dentro, qué pasa por la escotadura coracoidea, es el nervio supraescapular, ya que la arteria pasa por encima de ella. ¿Sí? La arteria pasa por encima de la escotadura coracoidea y se ramifica a la altura de la fosa suprainfraespinosa, irrigando a los músculos supra e infraespinosos. Además de eso, la arteria supraescapular contribuye a la formación del circuito periescapular, que lo describiremos en otro vídeo al momento de hablar de arteria axilar. Ahora vamos con la arteria cervical profunda, es la que tenemos por acá, la arteria cervical profunda. La arteria cervical profunda nace del tronco cérvico intercostal. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Este tronco cérvico intercostal puede nacer de la porción preescalénica como de la porción interescalénica. Una vez que nace esta arteria cervical profunda, se dirige verticalmente hacia arriba entre los músculos de la nuca, a los cuales llega a irrigar. No es tan importante. Ahí la tenemos. Ahora vamos con la arteria intercostal suprema. La arteria intercostal suprema también nace del tronco cérvico intercostal. Desciende hasta, aquí la tenemos, desciende hasta el tercer espacio intercostal y da a cada uno de estos tres primeros espacios una rama dorsoespinal que se dirige hacia la médula y una rama intercostal posterior. ¿Sí? De esta manera, la arteria intercostal suprema da las arterias intercostales posteriores de los tres primeros espacios intercostales. Y estas arterias intercostales posteriores de los tres primeros espacios intercostales se van a anastomosar con las ramas las ramas laterales o externas de la mamaria interna. Sí, si recuerdan que yo les hice un esquema más o menos a esta altura, que la mamaria interna descendía aquí y daba ramas laterales. Y esas son las que se anastomosan con las intercostales posteriores, que en este caso, en los tres primeros espacios, son rama de la intercostal suprema. Finalmente tenemos a la arteria escapular posterior. Aquí la tenemos, arteria escapular posterior. Esta arteria escapular posterior nace de la porción post-escalénica de la subclavia. Importantísimo, el detalle más importante. Se dirige hacia atrás y hacia afuera, pasando entre el tronco primario medio y el tronco primario inferior del plexo braquial. Otra relación nerviosa importante. Se dirige hacia atrás, llega al ángulo superior de la escápula, donde se bifurca, se ramifica, da una rama para el borde espinal de la escápula y otra rama que se anastomosa con la escapular superior. De esta manera, la arteria escapular posterior o dorsal de la escápula
contribuye también a formar el circuito periescapular. Y recuerden también que tiene un origen inconstante que puede nacer como rama profunda de la arteria cervical transversa o transversa del cuello. Esto de aquí es simplemente como una patología, una de las más frecuentes en cuanto a arteria subclavia es el origen aberrante de la arteria subclavia derecha. Normalmente del callado de la aorta o del arco aórtico van a nacer el tronco brachiocefálico, carótida primitiva izquierda y subclavia izquierda. En este caso, este tronco brachiocefálico, entre comillas, que está en el número 3, no es el tronco brachiocefálico, sino que corresponde a la arteria carótida primitiva derecha. Y vemos que la arteria subclavia derecha nace de otro lugar del arco de la aorta. Generalmente, cuando existe una subclavia aberrante, existe una pequeña dilatación en la pared de la aorta, conocido como corpúsculo de Cammerel o seno de Cammerel. ¿Ya? Entonces, la arteria subclavia aberrante, en este caso derecha, nace de la porción final del arco de la aorta y vemos que forma un anillo vascular alrededor de la tráquea y del esófago. Esto es lo que se conoce como disfagia lusoria. Tiene un epónimo esta disfagia lusoria, pero en este momento no la recuerdo. Se las pondré en los comentarios, ¿sí? Y bueno, vamos ahora con vena subclavia. La vena subclavia es la continuación directa de la vena axilar. Esta vena subclavia, tanto derecha como izquierda, se une junto con la vena yugular interna del lado que le corresponde y van a formar de esta manera el tronco venoso brachiocefálico. Obviamente, si es vena subclavia derecha, va a drenar en el tronco venoso brachiocefálico derecho, y si es vena subclavia izquierda, drena en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Durante todo su trayecto, la vena subclavia viene a recibir únicamente 3 venas importantes: vena yugular externa, vena yugular anterior y vena intercostal suprema. Son las únicas 3 venas que corresponden a las afluentes de la vena subclavia. Como otro detalle importante es que en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo, es decir, el de acá, en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo, es decir, el de acá, llega el conducto torácico, mientras que en el ángulo yúgulo subclavio derecho llega la gran vena linfática. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. He recopilado los datos más importantes. No olviden estudiar arteria vertebral y arteria mamaria interna en su totalidad. Son las más importantes. Las relaciones de la subclavia también son importantes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Adiós.